Doctor Pérez, ¿cómo ha estado? Buen día. Omar Jaén le saluda. Estoy en compañía... ¿Cómo ha estado, doctor? Bueno. Estoy en compañía de Camila Pereira. Gracias por estar con nosotros, doctor, a los tiempos. Nuevamente al ruedo electoral, doctor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente por este nuevo reentré a la política electoral? Bueno, primero agradecerle a ustedes por el espacio y un fuerte abrazo a toda la audiencia que les escucha. Yo he estado estos tiempos dedicado a mi estudio jurídico, a acciones climáticas, a la defensa de los criminalizados por defender el agua, la naturaleza, con muchas acciones a nivel del país. Pero ante una solicitud o peticiones de algunos compañeros, organizaciones sociales, que no podemos quedarnos solamente desde los graderíos, a veces indignados, a veces con la impotencia de no poder hacer nada por nuestro país. Hemos aceptado una candidatura para presidir la lista de asambleístas nacionales, sabiendo y conscientes que el Parlamento Nacional es muy duro, muy difícil, un terreno bastante escabroso, en donde vamos viendo que la imagen del Parlamento Nacional está muy venida a menos. Claro, también se celebra el Día del Bizcocho, cuando realmente deberían trabajar por levantar primero la imagen del Parlamento, elevar el debate político, hacer leyes no solamente en beneficio de unas élites, de unas minorías, de los 1.000 millonarios, de la oligarquía ecuatoriana, sino también hacer leyes en favor de los más pobres, de los más humildes, y ver cómo se desangra el país, y ver que nos vamos a quedar sin luz, y estamos en un estrés hídrico. Entonces, decimos, tenemos que ser responsables no solamente con la historia, sino responsables con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque el calentamiento global, la crisis climática, esta crisis ecológica ya no es una amenaza, es una realidad. Y por esas y tantas razones hemos aceptado el reto de ser candidatos a la Asamblea Nacional. Rapidito, antes de darle el paso a Camila, usted dice elevar la imagen del Parlamento, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacerlo? Porque, a ver, se habla de legislar, doctor, solamente en este periodo sí se le puede criticar lo del bizcocho, se le puede criticar lo del Día del Gamer, todo lo que ustedes quieran, pero bueno, se han aprobado más de una veintena, en estos 9 meses, más de una veintena de leyes. Y la gente sigue pidiendo leyes y más leyes. Probablemente vamos a romper récord de generación de leyes cuando a veces hay que codificarlas para hacer más viable. Usted como abogado sabe que en el Ecuador también tenemos una saturación de leyes que a veces se contraponen. La pregunta es, doctor, ¿cómo usted buscaría elevar o realzar el nombre del Parlamento? Usted tiene toda la razón. No se requiere de cantidad de leyes, sino de calidad de leyes. No se necesita de cantidad de asambleístas, sino de calidad de asambleístas. Y, por ejemplo, quisiéramos preguntar, ¿cuál ley le ha beneficiado a la mayoría de los ecuatorianos? Yo recuerdo que hay una ley de incentivos económicos, de rehabilitación económica, que es el carácter emergente que mandó el Ejecutivo. Pero en esa ley se permitió perdonar 2.500 millones de dólares, no a los pobres, no a la clase media, no a los sectores productivos, a los empresarios morosos, a los que no pagan sus tributos al Estado ecuatoriano. Robar a un individuo es un delito. Robar al pueblo, a un Estado, es un crimen. Eso hacen nuestros legisladores, eso hacen nuestros asambleístas. A pedido del presidente de la República mandaron esa ley y con su complicidad permitieron esos 2.500 millones de dólares que tanta falta hace al erario nacional para mejorar las escuelitas, los colegios, para crear más infraestructura para tener libre ingreso a las universidades, para invertir en canales de riego, para invertir en medicamentos para los hospitales. Es decir, no hay una ley que haya favorecido, por ejemplo, el 70% de la economía
o que mueve el aparato productivo proviene de las microempresas. ¿Hay alguna ley para las microempresas que les permitan obtener un crédito con interés a un dígito? No ha habido, no hay. Se siguen cometiendo daños al medio ambiente, envenenando los ríos. ¿Acaso el ecocidio se ha tipificado y sancionado en el Código Orgánico Integral Penal? No. Entonces tenemos que ir al Parlamento Nacional a reformar el Código Orgánico Integral Penal. Hay que reformar. Los conductores siguen perdiendo los puntos en las licencias de conducir. Hay que reformar el Código Orgánico Integral Penal. No puede tener una persona una sanción administrativa, una sanción pecuniaria, una sanción de prisión preventiva y encima de eso la pérdida de puntos. Es decir, hay que legislar, pero pensando en que va a haber un impacto a la mayoría de los ecuatorianos, no con unos parchecitos. Los parches están bien, pero no son suficientes. Eso es necesario. Y por otro lado, también la función del legislador es fiscalizar. Se ha interpelado aquí al director del Servicio de Rentas Internas que permite una corrupción galopante igual al director de aduanas cuando la CEPAL dice que son 7.600 millones de dólares que se hace humo, que se ve en corrupción en el Ecuador. No he visto ningún asambleísta que lo ha interpelado. Están solamente con otros intereses más, con una agenda personal. Eso hay que cambiar, entonces hay que elevar el debate político que les decimos, porque se ha habido. Yo recuerdo que cuando uno lee la historia, ve las ponencias, no solamente de forma, sino de fondo de los contenidos de José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz, donde se hacía temblar el mundo con toda una argumentación jurídico-política en defensa de los estados, en defensa de los ecuatorianos, en ese tiempo en defensa de la independencia, de la soberanía nacional. Pero eso no existe. Lastimosamente hoy estamos en una situación en donde la crisis multidimensional ha llegado también al legislativo, al ejecutivo, a todos los 5 poderes del Estado. No hay una institución que pueda decir, esta está limpiecita, está chuita en términos quichuas. Doctor. No existe. Todas están manchadas, todas están contaminadas y creemos de que es necesario fortalecer la institucionalidad y dar el ejemplo desde el legislativo. Estimado doctor, Camila Piedrahita le saluda. Yo quisiera saber por qué decidió esta vez no participar como candidato presidencial. Gracias, querida Camila, por su pregunta. Ninguna persona es imprescindible en la vida. Hay que ser lo suficientemente humildes y ser desprendidos de los egos que uno puede tener. Uno puede servir. Yo vengo sirviendo desde diferentes estamentos, estuvimos en la prefectura. He estado de candidato en efecto en 2 ocasiones, en el 2021 donde nos robaron las elecciones. Fue un despojo de parte del banquero en complicidad con los otros movimientos y partidos políticos en donde el Consejo Nacional Electoral, después de haber indicado durante 4 días que estuvimos en segunda vuelta, nos bajaron. Pero no importa, después participamos. Y esta ocasión, desde la Asamblea Nacional, intentaremos hacer un esfuerzo, lavar la imagen. Y yo podría haber participado a una candidatura presidencial, pero hemos manifestado que demos la oportunidad a nuevos rostros, la frescura. Juan Iván Cueva, un joven lojano con especialidad en energías renovables, que puede dar una alternativa al país. Y nosotros podemos apuntalar. Entonces, uno no puede decir que si no soy candidato a la presidencia, no me meto. O eso es mi obsesión y tengo que ser. No. Yo creo que es más. Por ejemplo, en estos días, en estas horas, se ha estado discutiendo sobre la unificación de las alianzas de las izquierdas, desde el centro hacia la izquierda. Yo saludo. Si es necesario por esta unidad que debe ser necesaria, imperativa, declinar mi candidatura, soy el primero que pongo a disposición en aras de la unidad. Eso se demuestra el desprendimiento y que uno no tiene la obsesión, una ambición enloquecida
en brigada de decir que yo, si quieren hacer una alianza, pero atrás de mí, o yo de candidato. No, en este caso, pongo el ejemplo y soy el primero en desprender de esta candidatura. Si tengo que levantar una bandera por la unidad de las izquierdas, si tengo que apoyar desde atrasito sin ser candidato o siendo candidato, no necesariamente estar en el primer lugar, sino estar en el último lugar, no tengo el menor inconveniente. Lo importante es un proyecto, una agenda, las causas que nos debe mover, las causas que nos debe unir y tener un horizonte en común. Doctor, usted ahora está encabezando la lista del Movimiento Amigo, la lista 16. La pregunta es, ¿usted siente que el binomio presidencial del Movimiento Amigo está en el espectro del centro a la izquierda? Están en el centro hacia la izquierda porque son un movimiento que es de centro izquierda, que Juan Iván Cueva es un ecologista que ha estado él es partidario de las energías renovables, su especialidad es en eso, no está por el extractivismo. Igual la candidata Cristina Reyes ha estado en los últimos tiempos trabajando por los derechos. Antes, claro, era de otro partido político de derecha, indudable, pero es bueno evolucionar. Hay algunos que involucionan, pero en este caso es evolucionar, es decir, pro derechos. Y ella conozco y creo que la opinión pública se ha formado, ha visto, le hemos visto, nos hemos encontrado antes de esta alianza, en algunas partes del país en donde ella ha ido aperturando los centros violeta, es decir, aquellos centros que ayudan, que protegen los derechos de las mujeres que han sido marcadas por la violencia estructural que existe en contra de las mujeres. Y ese es un trabajo importante que hacen los sectores desde el centro hacia la izquierda. La gente derecha no les importa los derechos. A ellos solamente lo que les importa es acumular fortuna, acumular riqueza, despojar los territorios, despojar la riqueza nacional. Eso es prácticamente de la derecha, del neoliberalismo, de quienes no tienen una sensibilidad social, de quienes no miran los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores, de los sectores sociales, de la juventud. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos esta postura ideológica clarísima del centro hacia la izquierda. Y en mi caso personal, yo no me voy a avergonzar, soy de izquierda, históricamente he estado con los trabajadores, con los campesinos, defendiéndoles a ellos, en la defensa del agua, en la ecología, porque eso nos marca, o sea, estar con los humildes, venimos desde abajo y no vamos a cambiar. Ese es una referencia que no vamos a perdernos, porque eso es, la ideología es como una raíz que nos marca, doctor, que nos identifica, que nos indica por dónde es el camino. Doctor, indistintamente de que sea cabeza de lista, por en alianza o no, usted va a participar, supongo que va a tener el respaldo de este colectivo que era el movimiento Somos Agua, ¿no, verdad? Que era el movimiento con que usted intentó en su momento, no sé cómo estará el tema de convertirlo en movimiento ya oficial ante el CNE. Y pregunto, ¿cómo quedó sus relaciones con las bases de Pachacutic, de las bases del movimiento indígena, sabiendo que ahora hay un nuevo coordinador, hay nuevas figuras dentro de la dirigencia del movimiento, del partido político Pachacutic? ¿Cómo están esas relaciones? Efectivamente, las relaciones son muy buenas con las bases. De hecho, me han invitado a varios eventos para poderles compartir unas charlas, unas conferencias, talleres en diferentes partes del país, porque la relación de esta lucha ecosocial, de esta lucha anti-extractivista, de esta lucha por la liberación de los territorios en la Amazonía ecuatoriana, en la costa ecuatoriana, en la sierra, no va a terminar. Va a continuar, porque mientras estén ahí los recursos, la materia prima que lo llaman, van a seguir llegando las extractivistas nacionales y transnacionales. Recientemente he estado defendiendo a los hermanos campesinos de Puerto Madero, que les contaminaron el río Coca allá en la Amazonía norte del país. Hemos estado con ellos en una acción de protección, de hecho hemos ganado. Hemos estado en la provincia de Bolívar defendiéndoles a 6 hermanos que están criminalizados por la empresa Curimaini, Adentum, que es de parientes del presidente Noboa, y las multinacionales, y estamos con las bases ahí campesinas, indígenas.
hemos estado con los hermanos en la provincia de Loja, en la provincia del Cañar de la misma manera, en el Azuay desde luego. Entonces tenemos una muy buena relación con las bases. No hemos tenido ningún contacto con la dirigencia, pero con las bases lo tenemos en todo el país, igual en Imbabura, donde hay otra empresa minera e hidroeléctrica que pretende llevarse el agua, desecando el agua, en Cotacachi, en donde estamos ahí defendiéndoles también. Siempre estamos entrelazando entre la lucha social, la lucha jurídica y la lucha política, porque eso es lo que nos ha unido históricamente. Yo tengo aquí unos recortes de periódico que justo estuve revisándoles, en donde desde finales del siglo pasado venimos defendiendo el agua, y por defender el agua nos ha tomado, mire cómo nos encarcelaron. Esto fue en el año 2009. Después en otro hemos tenido 4 encarcelamientos por defender el agua, cuando nosotros, sin ser adivinos, sin ser Nostradamus, decíamos, y hay que defender el agua. Si no defendemos el agua, si permitimos la invasión de la frontera agrícola, si continúan las deforestaciones, si continúan las concesiones mineras en los páramos, en los humedales, en las fuentes de agua, nos vamos a quedar sin agua. Quiero dar una triste noticia. Los ríos de Cuenca están secándose. Y si se secan los ríos de Cuenca, se vienen el próximo mes los apagones, porque los ríos de Cuenca llegan a la presa de Mazar, en donde se genera casi la mitad de la electricidad para el país. Y cuando no hay agua, no hay electricidad. Y cuando no hay electricidad, no podemos prender la televisión, no podemos cargar los celulares, no podemos mover la economía, no podemos sacar copias, no podemos trabajar. Cuando no hay agua, no vamos a poder cepillarnos los dientes, pegarnos una ducha, calmar la sed. Cuando no hay agua, no hay agricultura, no hay ganadería, no hay producción de banano, no hay producción de nada. Cuando no hay agua nos secamos. Eso es necesario hacer una reflexión, y por eso es tan, pero tan necesario que los gobiernos de turno, los que van a venir desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, cuidar el agua, cuidar la naturaleza. Es lo que tenemos. O sea, no quisiéramos vivir en esos conflictos de disputas del agua del río Jordán entre Israel y Jordania. No quisiéramos vivir de esos conflictos del agua en esa disputa del río Nilo entre Etiopía, Sudán y Egipto. No quisiéramos vivir en los conflictos del agua del río Amarillo, del acuífero que disputan entre Brasil, Paraguay y la Argentina, y las multinacionales Nestlé, Coca-Cola y Pepsi-Cola por conseguir la tercera reserva mundial de agua. No quisiéramos estar en esas circunstancias. Hoy mismo están la Amazonía brasileña, se quema, los incendios en Bolivia, aquí los incendios en el Ecuador. Entonces hay que parar, es momento urgente. O sea, el cambio climático, el calentamiento global no es algo que está lejos, está aquí. Y si no hacemos hoy nada por cambiar nuestros estilos de vida, estamos prácticamente camino a un suicidio colectivo. Estamos en el umbral del punto de inflexión, del punto de no retorno. Por eso es importantísimo hacer conciencia. Acabo de publicar mi último libro, que se llama Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza, en donde ventajosamente o desventajosamente en el Ecuador poco interés se pone, pero las universidades norteamericanas lo han visto con buenos ojos, y por eso tengo la invitación para el próximo mes, la primera semana de octubre, a hacer la presentación dentro del marco de algunas conferencias que me han invitado a la presentación de este libro en la Universidad de Yale, de Pensilvania, de Cornell y la Universidad de Harvard. Perfecto, entonces, doctor. Están viendo ellos que realmente en el Ecuador los derechos de la naturaleza y el cuidado del agua es un ejemplo que puede irradiar no solamente a América Latina, sino al mundo entero. Perfecto, doctor. Doctor Yacu Pérez, en cabeza de lista por asambleísta nacional del Movimiento Amigo. Doctor, muchísimas gracias. Tenga un buen fin de semana. Gracias, querido Gracias. Omar. Un abrazo. Cuídese, doctor.